Por mucho que trataron de convencernos de que Pedro Sánchez vivía un infierno interior, que estaba quebrado anímicamente y que su carta era sincera y desgarradora, lo cierto es que todo ha terminado siendo lo que parecía. Una farsa, un guión perfectamente redactado para mayor gloria del líder socialista. ¿Cómo es posible, nos preguntamos, que haga dudar a tanta gente el personaje que tantas y tantas veces ha mentido y engañado a todos? Él mismo admitió en esa entrevista nocturna en la sumisa televisión española que todo era un teatrillo. Ahí reconoció que los 5 días de retiro que se dio también eran para los ciudadanos, para que reflexionáramos nosotros. Nunca tuvo la más mínima intención de dimitir, sino que buscaba claramente otros objetivos. El tiempo dirá si ha conseguido lo que pretendía, frenar la investigación penal sobre Begoña Gómez y convertir a Sánchez en un mártir de la izquierda, acosado por tierra, mar y aire por la derecha y la ultraderecha política, mediática y judicial. Esto justifica una regeneración democrática que puede esconder, lo veremos, un asalto a los poderes que aún no controla, los jueces y la prensa, es decir, el cuarto poder. Escuchar regeneración democrática en boca de este personaje es un insulto. No está en condiciones de decir eso el tipo que ha comprado su investidura a unos políticos delincuentes y prófugos a cambio de una ley de amnistía que borra sus delitos. El pirómano no puede apagar el fuego. El mayor corrupto de la democracia no puede regenerarla. Es imposible. El juego narcisista, irresponsable y guerra civilista de Sánchez derivó este lunes en esperpento. Sánchez fue a primera hora a ver al rey, a la zarzuela, para darle un papel en su obra teatral y de alguna manera implicarle en su plan y revestirlo de cierta solemnidad. Luego regresó a la Moncloa a anunciarnos a todos su decisión, sin preguntas molestas que pudieran estropearle el guión a última hora. Acabó la jornada en su órgano particular de propaganda, la televisión pública, Televisión Española, donde tras un reconfortante baño y masaje se fue a dormir convertido, al menos en su mente y en la de sus acólitos, en el héroe que se sobrepone a una enorme campaña contra él para darlo todo por nosotros. Señor Sánchez, déjese de cuentos, es usted un farsante peligroso. Estamos en la tertulia de Despolítica, aquí en Es Diario, con mucha actualidad, desde luego, importante que comentar, y todo pasa pues por ese paripé, como ya tildan, bueno, pues muchos medios de comunicación, muchos políticos de la oposición, un paripé de 5 días. Sánchez literalmente dejó de trabajar durante 5 días como estrategia política, como quedó más que constatado, evidentemente. Y la pregunta es, ¿surtirá efecto esta estrategia política de Pedro Sánchez de ahora erigirse como el mártir y el salvador, como se decía en el editorial de Despolítica, de la patria para luchar contra la derecha y la ultraderecha? Comienzo por ti, Jordi, como consultor político. ¿Crees que esto surtirá efecto? Un titular. Bueno, pues voy a dar un titular, seré muy breve. Decía Frank Underwood que hay dolor de dos tipos, el dolor que te fortalece y el dolor inútil. En las próximas semanas veremos si ese dolor ha fortalecido a Pedro Sánchez o si se ha tratado de otra operación estética y, por tanto, se trata de dolor inútil. Vicente Gil, ¿cómo valoras lo que ha ocurrido? También un titular, luego pasaremos a debatir esto más en profundidad. La deriva totalitaria y dictatorial de Pedro Sánchez. Benjamín, un titular también para ti. Pues lo que decía en el editorial, ¿no? Una auténtica farsa para victimizarse y también para tratar de influir a la desesperada en los procesos electorales que vienen por delante. Claro, lo que quedó más que constatado, evidentemente, es que esto ha sido una estrategia política, pero una estrategia política muy irresponsable, como lo tilda el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tantos otros periodistas, analistas, etcétera. Es decir, muy responsable desde el punto de vista que estuvo 5 días por mera estrategia, por mero inicio de la campaña electoral de las catalanas y fundamentalmente de las europeas, que van a ser vistas como unas elecciones generales, digamos, vota todo el censo electoral, 5 días sin trabajar, literalmente, Jordi. Sí, hay otras estrategias. Por ejemplo, hemos visto que Giorgia Meloni se presenta ya misma a las elecciones europeas, ¿no? Para hacer ese plebiscito sobre su propia figura. Bueno, la figura del consultor político, ¿no? Que viene de los países anglosajones es la del spin doctor, y spin significa girar, ¿no? Porque giras los términos del debate y los marcos del debate. Es lo que ha intentado Pedro Sánchez. Habrá que ver si esto es suficiente y sobre todo habrá que ver si esto va acompañado de toda una serie de medidas más adelante, ¿no?
y con el correspondiente debate que esas medidas tengan, y también con cómo va a afectar esto a la correlación parlamentaria y al equilibrio digamos, de poderes y el equilibrio parlamentario que tiene Pedro Sánchez, que es débil, pese a que se ha visto un poco reforzado desde la última vez que hablamos aquí por las elecciones vascas. Pero bueno, habrá que estar muy atentos a lo que pase, sobre todo en Cataluña, y ver cómo esto le puede Pero como consultor, Jordi, ¿hasta qué punto fue arriesgada esta estrategia política? Porque está claro que esto no era algo que le salía del corazón, no era nada emotivo, sino que era una mera estrategia política, como incluso él mismo hasta puso de manifiesto en la entrevista de este lunes por la noche en RTV, que decía, bueno, también mi intención era ver un poco cómo reaccionaba la sociedad, abrir un debate en la sociedad. Es decir, está claro que fue una estrategia muy arriesgada, ¿no? Por supuesto, pero mira, muchos políticos ayer lo comentaba una experta en comunicación en Twitter, y me gustó mucho la metáfora que usaba. Decía que muchos políticos juegan al ajedrez, ¿no? Ven cuáles son los posibles movimientos, analizan, estudian en el corto y en el medio plazo cómo puede funcionar. Y Pedro Sánchez no, Pedro Sánchez juega a baloncesto. Pedro Sánchez es un base, ve la oportunidad y se tira un triple de medio campo. Creo que es lo que ha hecho, ¿no? Ha intentado remover un poco toda la situación en un momento en el que la opinión pública estaba contra él, y en un momento en el que las encuestas no le estaban favoreciendo. Y bueno, está intentando esta estrategia, está intentando darle la vuelta, y sobre todo habrá que ver si es suficiente. A mi juicio, de momento no es suficiente. Ha usado una estrategia narrativa clásica de planteamiento, nudo y desenlace. A mí el desenlace es lo que más me ha decepcionado, lo que más pobre me ha parecido a nivel narrativo. Y bueno, habrá que ver cuál es su estrategia en los próximos días y por dónde nos sale, que nunca lo sabemos en el caso de Pedro Sánchez. Vicente, ¿a qué fue junto del jefe del Estado, del rey Felipe VI, decirle que se queda? ¿El qué, perdón? Digamos que Sánchez, una de las cuestiones es que fue ayer a primera hora de la mañana a ver al rey Felipe VI, el jefe del Estado, a decirle que se queda. Oye, que continuaba como hasta ahora. Sigo siendo presidente del gobierno. Claro, es que esto en esta ocasión no solo ha usado sentimentalmente a su mujer, a su familia, etcétera, etcétera, y el caso sino que ha hecho una cuestión personal o una estrategia particular, como explica Jordi, política, etcétera, pero es que ha usado al jefe del Estado. Es que la prensa hoy, nuevamente, la prensa europea, la prensa extranjera, nuevamente de una forma se ríe, pero de otra forma dice, y este señor ha convertido en un asunto de Estado una cuestión personal. Y ya no solo una cuestión personal, sino una estrategia política, porque efectivamente yo creo que además Benja lo ha explicado muy bien. Esto va de... Sánchez siempre tiene, y además está muy bien lo que explica Jordi, eso del baloncesto, ¿no? Él ve la oportunidad de un triple y dispara, es verdad. Probablemente tiene sus cálculos, etcétera. Lo más tremendo es que decir ha engañado a todos es correcto, pero ha engañado a todos liando al rey, a su mujer, a las instituciones del Estado, y ha engañado a todos jugando con los sentimientos, que hasta ahora yo creo que no lo había hecho, y demostrando después que todo ha sido una farsa, porque había una estrategia detrás, y se está empezando a conocer que si Santos Cerdán les decía, bueno, tranquilos, y que Óscar López decía, bueno, tranquilos, no pasa nada, ya veréis cómo todo sale bien, etcétera, etcétera. Pero claro, objetivos, pues yo creo que lo he explicado muy bien Benja, objetivos inmediatos siempre. Es un hombre de eso, de triple. ¡Plum! Si puedo tirar, marco el triple. Lo más inmediato es que necesita, con vistas probablemente, eso sí, a la investigación sobre su mujer y sobre el caso Coldo y sobre el caso Ábalos, etcétera, controlar ya a los jueces. Y entonces le está planteando un órdago al PP. Claramente, está diciendo, fijaros hasta qué punto soy capaz de hacer locuras como la que me he montado estos 5 días, que o aceptáis ya lo que yo os ponga, o si no, yo voy a cambiar, como hizo Chávez en su momento, el sistema de elección del Poder Judicial. Y lo siguiente será, además, que ya lo hemos comentado en estas últimas horas, algo que está además en la negociación con los independentistas, porque los independentistas han reclamado, que es que la instrucción de los casos pase a la Fiscalía. ¿Y de quién depende la Fiscalía? Pues imagínate la investigación del caso Begoña en manos del Fiscal General del Estado, la instrucción, ¿no? De manera que eso... Y luego, efectivamente, hay una estrategia, hay una táctica, más que estrategia, hay una táctica electoral, como decía Benja, respecto a dos, y Jordi también, respecto a los dos más inmediatos envites electorales que tiene Cataluña, que ha movido, ha agitado todo. Hasta hace unos días, hasta hace 5 días, el eje de Cataluña era Puigdemont, el foco estaba en Puigdemont subía, y alguien debió decir, oye, esto hay que pararlo, tenemos que tomar la iniciativa, y ya no tira, y ya venía la semana pasada de estar histérico y perder los nervios en las comparecencias del caso Coldo, y su jefe de gabinete, que parece se ha desmarcado, cuidado, peligrosamente, y ha dicho que yo no me voy a comer este marrón.
con lo cual algo había que hacer para envolver a ella. ¿Y en qué envuelve a ella? En sí mismo, en Sánchez, y en una cuestión emocional, etcétera, etcétera. Y las elecciones, y con vistas a las elecciones europeas, que efectivamente además son un plebiscito, como dice Jordi también, en tanto es circunscripción única, y al final es PP no sé cuántos votos en toda España, PSOE no sé cuántos votos. Claro, Meloni ha hecho eso, efectivamente, pero Meloni ha seguido trabajando, no ha metido al presidente de la República por medio, no ha engañado a todo el país diciendo que estaba muy deprimidito el pobre. O sea, este señor es un farsante, como ha dicho Benjamín. Benjamín, directores de diario, publicábamos ahí en el periódico precisamente que el PP ha hecho un diagnóstico, evidentemente, y es que la campaña, digamos, que va a llevar a cabo las catalanas Sánchez, el PSOE, las catalanas y fundamentalmente las europeas, es una campaña de tipo emocional, apelando a las emociones e incluso convirtiendo en víctima, en mártir, ya no a Sánchez, como se está diciendo por ahí, ¿no? Sino usar a su mujer, convertir a Begoña Gómez, a su mujer, en la víctima de una cacería y, por tanto, pues tratar de sacar rédito político y rédito electoral de este asunto. Es decir, entiendo que con el aval de su propia mujer, usando a su mujer como víctima. Literalmente es así la situación. Y bueno, apelando también a cuestiones feministas, ¿no? Sí, De sí, forma claro. absolutamente falsa, ¿no? Porque, bueno, supongo que luego Sí, vamos hablaremos a de ver. esto, imagino, pero eso de decir que, bueno, que lo que pretenden es que su mujer se quede en casa con la pata quebrada y que no puede trabajar y tal, pues eso es un bulo, ¿no? Vamos a ver Pero el vídeo. más allá de eso, sí, perdóname que termino rápidamente. Es que esto de apelar a las emociones, en realidad, es lo que hizo también en las elecciones generales. Es decir, tras perder y verse acorralado contra la espada y la pared en las elecciones municipales y autonómicas, de repente vio la oportunidad de decir que viene la extrema derecha, ¿no? Apelar a las emociones, al fin y al cabo. No había nada que sustentase eso, que viene a la extrema derecha, pero él coló ese mensaje, viene Vox, viene a la extrema derecha, el Y PP le se confunde funcionó. y se mezcla con la extrema derecha y le funcionó. O sea, lo que él hace es cuando tiene problemas y hay elecciones a la vista, lo que hace es como agitar el avispero y que salga el sol por donde quiera, ¿no? Le salió muy bien las elecciones generales y ahora pues veremos a ver si le sale bien o no, ¿no? Pero es lo que ha hecho. De nuevo, ahora con otras circunstancias diferentes, en el fondo son las mismas, ¿eh? Que hay que parar a la ultraderecha, mediática, política y judicial, pues de nuevo pego un volantazo aquí, saco el coche de la carretera y a ver qué ocurre. Esa estrategia suya de revolucionarlo todo, de dar un vuelco absoluto al debate público, pues le ha funcionado hasta ahora y ha vuelto. Pero vamos, es una farsa clarísima, es un teatrillo. Lo que pasa es que, bueno, pues hay una parte de la opinión pública que lo compra porque está muy bien alineado y muy bien disparado, con un fuego mediático terrible, ¿no? Decía Pedro Sánchez que él no contestaba oiga, ¿cómo no contesta usted a la prensa, ¿no? En este mensaje desde Moncloa. Bueno, estoy aquí, decía, en Televisión Española y mañana voy a la SER. ¿Qué más Y quieren? mañana voy a la SER, sí. Claro, o sea, ese fuego mediático que tiene le ayuda precisamente a amplificar este mensaje que mucha gente al final lo acabe comprando, ¿no? En fin, Bueno, vamos ahora a repasar unos cuantos titulares que nos dejó Pedro Sánchez precisamente, tanto en la entrevista de este lunes a la noche en RTV como también esta mañana de martes en la cadena SER. En primer lugar, lo mencionaba ya Benjamín, usa, digamos, luchas feministas que son muy legítimas, pero que desde luego en este caso son inventadas. Quedarse en casa. Fíjense lo que dice Pedro Sánchez sobre su mujer Un y sobre lo bulo. que le pide supuestamente al Partido Popular, que su mujer se quede en casa. Vean. He dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Bueno, ¿cuándo lo ha dicho? No, es que además creo que no está completo ese. claro, no lo él hemos dice, escuchado completo, ¿no? Yo creo. Dijo literalmente que Feijóo dijo literalmente que mi mujer se tenía que quedar en casa. O sea, él te está mintiendo, pero vamos, descaradamente. Estábamos hablando del bulo y no sé qué, y está mintiendo descaradamente. Porque es que en ningún momento, porque rápidamente las redes han sacado todos los totales y los cortes, en ningún momento Feijóo habló de nada de todo eso. Es tremendo, ¿no? Pero es muy bueno lo que planteaba Benja, claro. ¿Él qué ha hecho, básicamente? Él se ha situado, él esta mañana básicamente ha dicho que él ha sufrido lawfare. ¿Cuál ha sido la dinámica esta paroxista norcoreana histérica de los 5 días de su gente y de Óscar Puente y de María Jesús Montero y de todo aquello? Básicamente decir que ellos son los campeones del lawfare, de sufrir el lawfare. Que dice que ni Puigdemont, ni Bildu, ni nadie, todo. El PSOE, nosotros, mi mujer, ¿no? Con lo cual,
lo que está haciendo es alinearse en la línea de lo que decía Benja. Bueno, veremos si ahora le sale o no, ¿no? Como decía Jordi, bueno, él cuando se ve en un apuro, pues tira triple. A ver si queda un segundo de partido o medio segundo y pum, tira triple. Si le sale bien y gana el partido, y si no, como le salió el 28M, y si no, pues nada, ¿no? Pero él se ha alineado, él lo que hace es situarse al frente del Frente Popular. Esto es una reedición del Frente Popular. Esta es la realidad. El PSOE está reeditando el Frente Popular y ha hecho suyo, se está comiendo ya a Sumar, a Podemos, etcétera, etcétera. Hace suyo los objetivos fundamentales y quejas fundamentales del independentismo vasco y catalán, el lofer, el cambiar el modelo de Estado, etcétera, etcétera. Y a partir de ahora van a tener muy poca excusa, si plantea un cambio de que es lo fundamental, a lo que va este personaje, del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, pues ¿quién va a votar que no? ¿Qué van a votar que no? Esquerra, Junts, el Bildu, el PNV, que están deseándolo, meterles mano a los jueces, todos estos, no. El asunto ese es el grave paso que da el PSOE. Y situar además en un chantaje durante una negociación ridícula allí con Reinders, que dijo, están a punto. Es decir, parece que sí, que estaban a punto. Y ahora en el a punto dice, pues ahora o haces lo que yo te diga o te vas a quedar ahí. Jordi, como consultor, vamos a escuchar ahora a continuación pues más titulares, ¿no?, que nos dejó Pedro Sánchez, y entre ellos uno muy destacable, y es que ataca directamente con nombres y apellidos prácticamente, porque todo el mundo sabe a quién se está refiriendo, a qué medios o a qué páginas web, como él mismo dice, palabras textuales, se está refiriendo, atacando por tanto a la prensa. Vamos a verlo. Afectando también a los medios de comunicación. Este debate es necesario también en el que participen los medios de comunicación. Y digo y subrayo los medios de comunicación, porque esas páginas web, esos digitales, no son medios de comunicación. Están pervirtiendo a esos medios de comunicación el debate público y condicionando y viendo arrastrarse esos medios de comunicación precisamente por su estrategia. Bueno, ¿hasta qué punto es aceptable, es legítimo, Jordi, que un presidente del gobierno ataque, insisto, prácticamente con nombres y apellidos, porque todos sabemos a quién nos está refiriendo Pedro Sánchez, entre ellos a este periódico seguramente, entre ellos OK Diario, entre ellos a The Objective, entre ellos, etcétera? ¿Hasta qué punto es legítimo que ataque un presidente del gobierno a los medios de comunicación? Pues yo creo que habría que poner una línea, ¿no? Y que no la está dibujando de manera clara. Por lo tanto, me parece que puede ser un poco falaz su argumento, ¿no? Porque puedo entender que el presidente aluda a pues, determinados personajes en cuestiones concretas, ¿no?, que intentan reventar comparecencias en Moncloa. Bueno, puedo entender que tengan ese tipo de diferenciación, ¿no?, entre quienes no son periodistas, porque generalmente no lo son, ¿no?, a quienes sí. Pero bueno, es que por extensión está atacando a la mayoría de los digitales de España, o a todos los digitales al menos que no sean de su tendencia política, porque no es que no lo deja nada claro, ¿no? Creo que lo que él quiere justamente con esto es generar ese debate. Creo que lo que él quiere es trasladar el foco y que se empiece a hablar de estos temas, pero claro, creo que también puede hacer un flaco favor a los medios de comunicación y atacarlos, ¿no? Y creo que esto es perjudicial, máxime después de hacer una aparición pública, una comparecencia pública en la que no aceptó preguntas de los periodistas, como habéis comentado, que es algo que no creo que deba tener En lugar. Moncloa, este es un debate ya que hemos tenido aquí en este programa, pero en Moncloa ya no solamente la conversación de ayer que no aceptó preguntas, en Moncloa acepta las preguntas siempre de los mismos medios de comunicación, no hay más que ver, es decir, se puede hacer el ejercicio de revisar, digamos, todas las comparecencias en Moncloa, digamos, de los martes, posterior al Consejo de Ministros, y ver qué medios preguntan y qué medios no preguntan, y veremos que sigue una tendencia, una correlación. Bueno, pues eso también también sería regeneración democrática, ¿no, Benjamín? Que entre otros medios nos dejan preguntar a nosotros. Totalmente. Hombre, eso por supuesto, pero vamos, yo me conformo con que no toque, quiero decir, es que no tiene que hacer nada, un gobierno no tiene que hacer nada con los medios de comunicación, todo lo que haga es negativo, todo lo que haga es una injerencia en la libertad de expresión. En una democracia, si un medio comete un delito, que lo puede cometer, porque un medio puede difamar, un medio puede inventarse una noticia con el afán de desprestigiar a alguien o de hacerle daño, eso sería delictivo, pero eso lo tienen que depurar los tribunales de justicia, Claro. desde luego no un gobierno. Cuando un gobierno interfiere ahí, deja de ser una democracia y empieza a llamarse de otra manera, ¿no? Yo creo que esto es básico, por lo tanto, hacer una limpieza, como dice él, de esas webs, ¿no? Fíjate la paradoja,
bueno, sintomático. Te voy a decir que es anecdótico, pero más que anecdótico es sintomático, ¿no? El PSOE ayer señala a Bieito Rubido y al debate por una opinión personal que da el director del debate diciendo que Pedro Sánchez va a tener un final trágico, que va a acabar muy mal, ¿no? Porque está en una deriva peligrosísima. Evidentemente se refiere en todo momento al plano político. O cualquiera que tenga un mínimo de comprensión, pues lo entiende así, ¿no? Pero el PSOE lo señala directamente diciendo que hay que querellarse contra él si no rectifica una opinión, ¿no? En fin. Y le llama web al debate, la web esta del debate y tal. Hoy, en la entrevista en la cadena SER, ¿no? Pedro Sánchez se ha referido a eldiario.es de Escolar como institución, le ha llamado institución. O sea, el debate es una web, el diario escolar es una institución. Sí, sí, así lo ha llamado, así lo ha llamado. Sí, Creo, no sé si tienes luego el corte, luego lo pones, ¿no? Pero es que es tremendo, ¿no? Entonces, él habla de bulos, pero como digo, los bulos, el primero en lanzarlos es él, efectivamente, se inventa que Feijóo ha dicho que su mujer tenía que quedarse en casa sin trabajar. Habla de que todo lo que se ha dicho sobre Begoña Gómez son bulos, pero díganos qué son bulos. Porque es cierto que en la denuncia de Manos Limpias, no querella, que es importante diferenciarlo, denuncia, no querella, en la denuncia de Manos Libres, de Manos Limpias, quiero decir no Manos Libres, eso es un teléfono, Manos Limpias, Manos Limpias lo que hace es una recopilación de denuncias periodísticas, ¿no? Sobre Begoña Gómez. Una de ellas es cierto que es falsa, pues es un error del medio de comunicación que confunde a una persona que se llama igual. Vale, es un error y creo que bueno, está muy mal y es una metedura de pata gorda, ¿no? Pero ¿y el resto? Oiga, ¿por qué no nos explica de todo lo que hemos publicado los demás y que figura en esa denuncia, ¿no? Noticias concretas, titulares. Cuéntenos qué es un bulo, qué es mentira, porque desde luego lo que hemos publicado nosotros y que están también esos titulares ahí en la denuncia, yo pongo la mano en el fuego, está absolutamente documentado y podemos demostrarlo, y así lo hará nuestro periodista Francisco Mercado cuando acuda ante el juez, va a demostrar que todo lo que publica está sustentado en documentos y en información perfectamente contrastada, ¿no? Por lo tanto, dé explicaciones, diga qué son los bulos. No esparza el ventilador, ¿no? O sea, es muy peligroso, ¿no? Porque al final la deriva esta de atacar a la prensa, de poner en solfa al cuarto poder, al que le lleva la contraria, sobre todo, ¿no? O principalmente, o únicamente, pues claro, es convertir esto en una cosa que deja de ser una democracia, desde luego, que empieza a pervertirse, ¿no? Como democracia. Fijaos que además, vamos a ver, hasta ahora es que, con todo, ni el señor Sánchez ni su mujer han desmentido ni una sola información. Claro. Mandaron un burofax, consta, al Confidencial por un titular erróneo, pero que era como decir, el resto de la información está ok. Porque si solo mandas un burofax diciendo que el titular es incorrecto, el resto de la información sí que está ok. Pero no solo es que no ha explicado, no solo es que no han desmentido nada, es que no han dado ninguna explicación pública. No se ha sometido efectivamente a una rueda de prensa abierta, sin límites, sin preguntas preparadas, pudiendo preguntar cualquiera, etcétera, etcétera, ¿no? Que es exactamente lo que no ha hecho, no ahora, sino nunca, este señor, desde que está en Moncloa. ¿Eso a qué ha llevado? Efectivamente ha llevado a que haya periodistas, que sí lo son, los que todos estamos pensando en lo que le ha pasado, por ejemplo, a este chico, a Vito Quiles, etcétera, etcétera, o a Negre del Congreso, que como no les dan la palabra en un momento dado, efectivamente, y claro, el resto de compañeros se molestan, pero es que no les dan la palabra. Es que nosotros llevamos pues toda la legislatura sin poder preguntar en Moncloa. Joan Guirado, que es un tío que se conoce en Moncloa, que lleva toda la vida trabajando, y que no le dan, es que lo ignoran completamente. Es que es tan antidemocrático el comportamiento de este señor con la prensa que ayer en ese corte en Televisión Española, el hecho mismo, como decía Benja, ¿no? Y dice, no, yo, sí, he respondido, hoy estoy aquí y mañana me voy por la mañana a la SER. Y luego irá a la institución, lógicamente, a que le entrevisten también en la institución, el diario.es de Escolar, en cuyos actos ha participado él. Se montaron en la plaza del Ayuntamiento de Valencia un acto con motivo, no sé de qué aniversario era, y lo presidió, para mayor gloria suya y de Escolar, lo presidió el propio presidente del gobierno allí, fue a decir que era una institución. Pero claro, es que este señor no solo no se somete a tal, sino que en ese corte dice, si lo pudiéramos ver otra vez, es que él dice lo que es un medio de comunicación y lo que no claro, es. Claro. Mira, vamos a escucharlo, Hugo, si no te importa, Sí, por favor. vamos a escuchar el corte, exacto.
Espectadores lo escuchan. Y no es la primera vez. ¿Usted no piensa que contribuiría a la regeneración democrática un cambio al frente del CIS? Bueno, se puede decir... No nos referíamos a este, Hugo, pero Era repetir el de Televisión Española anoche, donde él define lo que es un medio de comunicación y lo que no. Y ahora iré cuando lo escuchemos tranquilamente, porque ¿lo tienes? Sí. Vamos a verlo de nuevo, efectivamente. Afectando también a los medios de comunicación. Este debate es necesario también en el que participen los medios de comunicación. Y digo y subrayo los medios de comunicación, porque esas páginas web, esos digitales, no son medios de comunicación. Están pervirtiendo a esos medios de comunicación el debate público y condicionando y viendo arrastrarse esos medios de comunicación precisamente por su estrategia. Es que esto lo podía haber dicho Chávez, definiendo lo que es un medio de comunicación y lo que no. Pero es muy curioso porque, claro, hay que tener memoria, ¿no? Él lo que quiere y lo que pretende es controlar a los medios de comunicación y eliminar cualquier disidencia. Es una deriva totalitaria absoluta. Cada 4 años le votaremos, pero la deriva totalitaria es absoluta. Pero es muy curioso porque, claro, cuando Sánchez tiene los problemas, Sánchez empieza su carrera política delante de sus 500 compañeros a los que el otro día les decía que estaba súper deprimido y tal y cual, intentando engañarles en su cara, en aquel comité federal, montando una urna de cartón detrás de una cortinilla para estafarles y ser secretario general. Y claro, lo echan. Y cuando lo echan, ¿os acordáis? Bueno, pues eso, lo que hemos contado 1000 veces. Él se refugia en su pusio de aquí de Pozuelo. Es su mujer, que tiene una influencia enorme sobre él, por lo que dicen las personas que le conocen, en la que, bueno, pues él lo que hace es volver a la carga y lo que tiene que hacer es ir a Évole. ¿Os acordáis que Évole le hace una entrevista? ¿Y a quién acusa Évole? Évole acusa en aquella entrevista, Sánchez acusa a Évole de una campaña orquestada, cita El País, por los grandes medios de comunicación y los grandes poderes, y dice, menos mal que existen digitales. Y cita incluso ¿a quién? Al Confidencial. En el Confidencial cita al Confidencial, a quienes el otro día señalaba precisamente como los webs de ultraderecha que difamaban a su mujer. Es una contradicción absoluta, pero totalmente absoluta, vamos. Hace años el país estaba en una conspiración con los grandes grupos económicos contra él y menos mal que existían, decía Évole, los medios digitales, y ahora él dice que los medios digitales son una basura y que él dice quiénes son medios y quiénes no son. Bueno, es de risa. Vamos a ver ahora sí el corte que estábamos viendo antes y es como llama, y lo comentamos Jordi, institución al diario.es, y además también otro titular que nos deja es que, bueno, el CIS, cuanto menos, que es de lo mejorcito que hay en España para predecir, digamos, los resultados electorales. Vean. Fíjese, ¿qué 3 medios de comunicación, o mejor dicho, qué tres instituciones, vamos a calificarlas así, publican los datos brutos de los estudios demoscópicos que hagan? Uno es esta casa, otro es otra casa que efectivamente está presente en esta tertulia. Diario.es, puede decirlo perfectamente. Sí, y un tercero es el CIS. Se podrá criticar o no, y se podrá decir que se está de acuerdo o no con la estimación que puede hacer el Centro de Investigaciones Sociológicas. Pero lo que no se puede decir es que la materia prima no se muestra al conjunto de la ciudadanía. Es más, hay otros medios de comunicación, insisto, medios de comunicación que no digitales ni páginas web, que lo que hacen es sus estimaciones a partir de los datos brutos del CIS. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno va a estas páginas web o va, por ejemplo, a estos digitales, pues que se inventan las encuestas, pero de una manera absolutamente descarada. ¿Por qué? Porque las encuestas, los estudios demoscópicos, se han convertido en otra herramienta de desgaste electoral. Porque, insisto, aquí estamos en la deslegitimación del adversario, en la demonización del adversario para convertirlo en enemigo público número 1. Y vale todo: la mentira, la difamación y la utilización hasta incluso de la opinión publicada para poder, bueno, pues invertir el apoyo social que pueda tener coyunturalmente una opción política, que en este caso es la mía. Bueno, que el Jordi, que el CIS lo acierta todo, lo acierta todo y que el resto inventan cosas. Es decir, esto ya es un poco esperpéntico, ¿no?
Sí, es esperpéntico porque además él dice, o sea, él reconoce, o sea, está muy bien que publique los datos brutos, ¿no? Pero a mí me llama poderosamente la atención que él dice, claro, publican los datos brutos y eso ya va a que otros diarios ya saquen sus propias estimaciones. Con lo cual no sé si está afirmando implícitamente con eso que los datos que está dando el CIS, ya netos, ¿no? Por así decirlo, ya cocinados, son, no sé si falaces o si tienen una pretensión política. Yo creo que está claro que la mayoría de encuestadoras no favorecen precisamente al PSOE. Es verdad que ha aumentado muchísimo, ha aumentado exponencialmente el número de encuestas que se publican en España, lo que también lleva a una cierta saturación, pero también es verdad que el Centro de Investigaciones Sociológicas está sobre representando muchísimo. Esto no es una cosa que yo me invente ni que nosotros nos inventemos, sino que creo que es obvia, ¿no? Al Partido Socialista lo está sobre representando, y creo que todo al final responde a una misma lógica, respondiendo a una de las preguntas que has hecho antes, que no me ha dado tiempo a responder, que es la estrategia del Partido Socialista de hacer esa pinza, ¿no? a los otros partidos de izquierda y a los partidos nacionalistas y consolidarse como una fuerza hegemónica. Yo creo que al PSOE le falta muchísimo para poder conseguir realmente ese objetivo. Pero bueno, creo que un poco la encuesta de ayer, ¿no? En la que preguntaba, en la que convertía y emocionalizaba una pregunta, cosa que nunca se tiene que hacer en una encuesta, ¿no? Y preguntaba, ¿crees que no recuerdo cómo era, pero era una pregunta respecto a Begoña Gómez que emocionalizaba que un poco están la atacando, pregunta. si creen que la justicia y los jueces están publicando en medios de comunicación, tal. Exactamente, gracias. Sí. Hugo. Mira, yo te la leo si queréis. Sí. Fíjate, porque es que es una manipulación absoluta. Dice, Sí. una de las preguntas era, ¿cree usted que la apertura de una causa judicial, Exacto. atentos al lenguaje, decís, ¿cree usted que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada? ¿O cree que solo es una manera de meterse, atención al lenguaje, meterse, ¿qué lenguaje es esto de un CIS? De meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño? Es que esto es de risa, vamos. Es que esto es prevaricación en el CIS. El CIS realmente hace mucho tiempo que está manipulado en favor para mover masas electorales, para mover sentimientos antes de unas elecciones, etcétera, etcétera, y tiene una persona al frente de Tezanos que sabe hacerlo fenomenal, absolutamente, ¿no? Hay que recordar que el CIS preguntó en pandemia esto que está diciendo en la SER hoy Sánchez. ¿Está usted de acuerdo en que solo haya fuentes oficiales de las informaciones? Es decir, estoy de acuerdo en que eliminemos a la prensa libre, porque si solamente hay fuentes oficiales, pues nada, creernos papis juntillas, las notas de prensa del gobierno, etcétera, etcétera. Es que este señor no cree en la democracia, es un tiranillo. Sobre todo, a mí personalmente me molesta por encima de todo que nos tome por imbéciles. Claro, no, es que primero, eso del CIS demuestra, esta encuesta del CIS, demuestra que los 5 días de reflexión eran un teatrillo. Estaba todo perfectamente acordado y acompasado, encargada esta encuesta para publicarla el lunes cuando Pedro Sánchez terminase su reflexión y decidiera quedarse, ¿no? Y entonces va acompañado de una encuesta ad hoc que ratifica todo lo que está diciendo el presidente en su comparecencia. Es absolutamente dispara vergonzoso, 10 ¿no? puntos por arriba, ¿sí? Encima le dispara 10 puntos, ¿no? De repente 10 puntos por encima del... 169 escaños, ¿eh? O sea, ojo. No, sí, bueno, y tiene la desfachatez luego de hacernos creer que es que las únicas encuestas que fiables en este país son las del CIS, bueno, junto a los de la SER y las de Ignacio Escolar en el diario.es, ¿no? No sé qué pensarán en El País, por cierto. Claro, están enfadadísimos, ¿no? Pero bueno, en El País y en otros tantos medios afines. Maraña tiene que tener un cabreo también horroroso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, claro, nos toman por imbéciles, absolutamente por imbéciles. Y creo que esto molesta todavía más a mucha gente, ¿no? El problema de fondo es que, claro, ves esa representación en Ferraz del otro día y piensas, ¿no seremos imbéciles? ¿Sabes? Claro, ves esas muestras, él dice masivas, que en realidad no fueron masivas, de apoyo, al revés, fueron muy minoritarias, fueron un pinchazo absoluto, ¿no? Porque la delegación del gobierno decía 12.500 personas, serían 10.000 como mucho, creo que el PSOE tiene 14.000 afiliados en Madrid,
o sea, un fracaso en toda regla. Le salvó que Ferraz es una calle muy estrecha y que en esta ocasión sí dejaron llegar a la gente delante de la puerta, ¿no?, de Ferraz, y también al día siguiente delante de los leones del Congreso. Es curioso, ¿no? Es curioso también la utilización de la delegación del gobierno de todas estas manifestaciones, ¿no? Cómo se comportan en unos casos y en otros. Pero bueno, más allá de eso, ya digo, es que nos toma absolutamente por imbéciles y hay algunos que se dejan tomar por imbéciles, que es lo más preocupante. Bueno, no tenemos tiempo para más, pero sí que os voy a pedir, conforme hicimos al inicio, pues ahora un titular final ante la pregunta que tenemos ahí abajo en el rótulo. ¿Sale Sánchez beneficiado de su paripé de 5 días o saldrá beneficiado de su paripé de 5 días? Jordi. Tenemos que esperar a cuáles sean las medidas concretas que va a lanzar Pedro Sánchez probablemente en las próximas semanas y que también pretenderán influir las elecciones en Cataluña para verlo. Yo me temo que de momento no ha salido reforzado, pero nunca hay que subestimar a Pedro Sánchez, y eso, si algo hemos aprendido en estos últimos meses, también aquí en la tertulia, es eso, así que habrá que estar muy pendiente de cuáles sean las medidas concretas y fehacientes que emprenda Pedro Sánchez. Vicente. Yo creo que todo esto iba dirigido a los suyos, a cerrar filas en el peor momento, o sea, en los casos de su mujer, etcétera, etcétera, y iba dirigido a las elecciones catalanas y a las elecciones europeas. Y con vistas a eso, Sánchez es un personaje que necesita una salida. Necesita una salida. Yo en algún momento estos días pensé que alguien, voy a dejarlo ahí, alguien le había ofrecido ya una salida, ¿no? Pero es muy significativo que no debe de tener salida a su situación. Y no debe estar intentando comprar impunidad para su mujer y para los suyos, pero no lo ha conseguido y, por tanto, hoy ya nos anuncia, como ha anunciado la cadena SER, que se presenta incluso a la reelección, lo cual también es mentira, puede ser mentira. Es que ya es imposible creer a este hombre. Pero eso significa que mentalmente se está viendo encerrado, que van a salir más cosas, porque sabemos que van a salir más cosas, que ya la UCO tiene volcada la información de los teléfonos de Koldo y de los detenidos, etcétera, etcétera, y que cada vez va a ser un hombre más encerrado, buscando salidas. Y las salidas de tipos con la mentalidad de Sánchez son muy dictatoriales siempre. La justicia, la prensa, etcétera, etcétera. Si utilizó al rey en estos 5 días, pues hará lo que sea por sobrevivir. Pero desde junio de 2018, Sánchez es como la escena final de Thelma y Luis yendo al precipicio. Nunca llega al precipicio, pero el precipicio al final siempre llega. Esa es la realidad. Mientras tanto, el camino es duro para todos. Benjamín López. Sí, respondiendo a esa pregunta, si sale beneficiado de esta farsa, ¿no?, de 5 días, yo creo que cuando agitas algo, siempre sale espuma. Y la espuma sube mucho, ¿no? Pero igual que sube rápido, también baja. Y además, creo que ha calculado mal la repercusión internacional de este movimiento, ¿no?, que le ha perjudicado mucho. Ha puesto en titulares en toda Europa en los que se relacionan Pedro Sánchez, Begoña Gómez y corrupción, ¿no? Y eso es demoledor, ¿no?, para su imagen también exterior, que tanto le preocupa. Y la compara con Trump. Sí, claro. No creo que la jugada le haya salido demasiado bien. Quizás en un primer momento sí, por esa espuma que digo que sube rápidamente cuando agitas un líquido, pero esa espuma desaparece, desaparece. No sé si le llegará la espuma a las elecciones catalanas. A las europeas lo dudo mucho. Tendrá que volver a agitar algo y seguramente pues sea una ley contra los bulos, la ley del CGPJ, vendiéndola como una heroicidad frente a los jueces del lawfare, etcétera. Maniobras sucias, diríamos, para volver a agitar el avispero antes de las elecciones europeas, porque con esto no llega, desde luego, a las elecciones europeas, y más en los tiempos actuales en los que todo pasa tan deprisa y lo que ha ocurrido hace una semana se olvida, ¿no? Benjamín López, director de Es Diario, Vicente Gil, periodista, Jordi Serrión, Carbonell. ¿Cómo se pronuncia tu apellido finalmente? Porque siempre lo pronuncio mal. Carbonell. Que lo diga Vicente, como la otra vez. Carbonell, por favor. Vale, que es valenciano. Quiero decir que me ha encantado lo que ha dicho Jordi, y es verdad, este es un jugador de baloncesto, ¿eh? Y este es que le queda un segundo para tirar. Para la gente que sigue la NBA, da un paso para atrás, el paso para atrás y tirando el triple. Paso para atrás para buscar la línea de 6.25 y tirar a triple. Y si le sale bien, hasta ahora le ha salido bien, y si no, pues nada. Un placer, muchísimas gracias. Sí, Vicente. Benjamín. No, que iba a decir, yo más que un jugador de baloncesto creo que es un tipo sin escrúpulos, ¿sabes? Y sin principios. Sí, eso está claro. Claro. No, que no lo quiero mitificar, ¿sabes? Claro, compararlo con tu No, pero quiero decir... Luka Doncic le da cierto
cierta Sí, épica. sí. No tiene ninguna Sí, sí. épica. Es un tipo sin Hombre, es que escrúpulos. usar a tu mujer, a tus hijas y al rey de España Claro. en 5 días 2 veces. Es que el rey salió ayer. El rey tenía un acto a las llegó 10 tarde. y llegó tarde porque lo hizo Llegó salir tarde. de la Zarzuela a las 10 menos 5 y tenía que llegar hasta Colmenar Viejo, que son 40 minutos. En fin, Bueno, personaje. un placer, Benjamín, Vicente, Jordi, muchas gracias. Un saludo a Un buen todos. gusto, como Gracias. siempre.